y vamos dándole la bienvenida al próximo disertante, el ingeniero Nicolás Bruna. Hola, Aguardamos Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, Hola a ¿qué tal, todos. Nicolás? Muchas ¿Todo gracias por bien? estar aquí presente. No, por favor, es un gusto. Ahí está, ahora está, ahí te vemos con la cámara. Bueno, mientras yo te doy la presentación, vas compartiendo pantalla, fíjate que esté todo bien. Dale. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Nicolás Bruna. Él es ingeniero en Sistema de Información, Product Manager de SmartFence, es uno de los autores de la guía de ransomware de OWASP y el kit gratuito de autodiagnóstico de teletrabajo seguro. Ha escrito 2 white papers sobre la seguridad de la información y más de 50 artículos de concientización de usuarios. También forma parte del equipo asignado por SmartFence para el mantenimiento de Anti-Phishing Latinoamérica, proyecto creado por SeguInfo. Se encuentra liberando varios proyectos de seguridad, entre ellos el calculador de costos de ransomware, en su objetivo profesional por desarrollar indicadores gerenciales que permitan representar los riesgos de la capa humana. En el día de hoy nos presentará todos los caminos conducen al phishing, paso a paso del ciberdelincuente para un ataque exitoso. Así que lo escuchamos, cuando quieras puede empezar, Nicolás. Bueno, Alfonsina, muchísimas gracias por la presentación. Arrancamos nomás entonces. Les comento, bueno, antes que nada, cualquier duda que vaya surgiendo, si quieren ir dejando sus dudas anotadas en el chat, después al final de la presentación lo vemos. Y si no, luego si alguno quiere interactuar conmigo, también no hay ningún problema. Durante la presentación, lo que vamos a ver es brevemente qué son los ataques del tipo Business Email Compromise, y luego vamos a evaluar cómo hace un ciberdelincuente para lanzar un ataque de este tipo. Vamos a ver un paso a paso el uso de algunas herramientas gratuitas para llevar adelante estos ataques y cómo el ciberdelincuente se va a asegurar que sus engaños sean recibidos en la bandeja de entrada de las víctimas. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a ver un poquito qué son los ataques del tipo BEC, se suele decir por las siglas en inglés, de Business Email Compromise, y se trata básicamente de ataques de ingeniería social. Son ataques donde los ciberdelincuentes, que hoy en día, cuando hablamos de ciberdelincuente, básicamente podemos hablar de una persona cualquiera, no nos imaginemos tampoco nada muy raro, hoy es muy común que haya personas que realicen ciberdelitos, incluso organizaciones completas que se dedican a esto, así que esto es algo muy común. Que lo que hacen es, a través de distintas técnicas, se hacen pasar por otra persona. Y a través de algún engaño o algún pretexto, utilizan ese engaño para conseguir un objetivo. Usualmente ese objetivo es ganar dinero o bien robar información confidencial. Esos suelen ser los objetivos principales. De este tipo de ataques, de los ataques del tipo BEC, se deriva, por ejemplo, un ataque muy famoso que es el llamado ataque de fraude del SEO, que quizás lo hayan visto en algunas noticias, si suelen seguir noticias del ámbito tecnológico o de seguridad, donde lo que hacen los ciberdelincuentes es suplantar la identidad de una persona de la alta dirección de una empresa, y una vez que suplantan su identidad intentan convencer a un empleado de menor rango de que realice alguna acción. Estos son ataques, como decíamos, que están basados en ingeniería social, es decir, en engaños, y muchas veces no son detectables por herramientas tecnológicas de seguridad. Es decir, las herramientas que podemos conocer como anti-phishing, firewalls, anti-spam y demás, no van a estar en condiciones muchas veces de detectar este tipo de engaños, o bien ocurren en un ámbito donde no existe una protección de este tipo. Entonces, bueno, eso hace que sea un ataque muy común y muy efectivo. Por ejemplo, a lo largo del año 2020, los ataques del tipo BEC, solamente para un informe del FBI, que estaría teniendo en cuenta únicamente las empresas
de Estados Unidos. Este tipo de ataques generaron pérdidas financieras por, como vemos ahí en pantalla, 1,8 mil millones de dólares, o 1,8 billones, como más les guste. Solamente en el 2020 y en Estados Unidos. Y el costo promedio de estos ataques, si tenemos en cuenta el total de denuncias que recibió el FBI, es de $90.000. O sea, que con un simple engaño que realiza una persona puede causar una pérdida promedio de $90.000 en las empresas. Esto es algo, este es un dato de un informe puntual del FBI, pero igualmente hay muchísimos informes de distintas empresas que abarcan distintos países, y si bien el número es diferente en cada uno, lo que tienen en común siempre es que es un número de esta magnitud. Son muy grandes las pérdidas que implican estos ciberataques. Y a la vez son muy sencillos de hacer, que de hecho es lo que vamos a ver ahora. Este es un diagrama donde que un ciberdelincuente podría seguir para realizar un ataque REC, un ataque de suplantación de identidad como los que estamos hablando ahora. No hace falta que sea exactamente el paso a paso, pero esta es una posibilidad. Y siguiendo estos pasos, el ciberdelincuente lo que hace es aumentar sus probabilidades de que el engaño que elabora sea recibido por su víctima en su bandeja de entrada, en su correo electrónico. Y varias de las decisiones que se ven aquí en el diagrama se toman teniendo en cuenta el resultado de herramientas gratuitas. Es decir, que ni siquiera hace falta tener un conocimiento técnico muy grande, sino que únicamente hace falta saber usar un par de herramientas muy sencillas. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo paso a paso. Y el primero de ellos, usualmente todos los ciberataques comienzan por un paso de este tipo, tiene que ver con realizar lo que se llama inteligencia de fuentes abiertas, o se suele escuchar también por su sigla en inglés, OSINT. Y esto, ¿qué quiere decir? Que el ciberdelincuente va a averiguar información sobre, por ejemplo, la organización que elija como víctima, o sobre la persona que elija como víctima, y esa información la va a recolectar de Internet, la información que encuentre pública en Internet, sin más que eso, y de esa manera el ciberdelincuente va a obtener información valiosa como para ir elaborando su engaño. Esto se puede hacer a través de un montón de herramientas. Se puede hacer simplemente utilizando Google y listo, o también se pueden utilizar algunas herramientas que automatizan un poco ciertas búsquedas. Por ejemplo, yo aquí en la presentación menciono dos herramientas muy sencillas. Una se llama Email Harvester, que lo que hace es automatizar la búsqueda de correos electrónicos que estén públicos en Internet de cierta organización. Por ejemplo, yo aquí muestro un resultado de ejemplo. Supongamos que queremos conocer todos los correos electrónicos que están filtrados en Internet de la empresa SmartFence, la empresa donde yo trabajo. Con esta herramienta podemos ejecutar esa búsqueda de manera automática y nos va a devolver como resultado todos los correos que haya dando vuelta en Internet que sean @smartfence.com. Esto es información que es muy valiosa para los ciberdelincuentes, porque ya están teniendo el correo electrónico de una o de más personas de la organización a la cual quieren enviar su engaño. Entonces, de esta manera ya pueden ir recolectando posibles víctimas para su ciberataque. Suponiendo que se desea realizar un ataque, como decíamos antes, del fraude del SEO, el ciberdelincuente va a necesitar de dos direcciones de correo. Por un lado, la dirección de correo electrónico del SEO, que vendría a ser el más alto ejecutivo de la empresa, para suplantar su identidad, y por otro lado va a necesitar el correo electrónico de la víctima, por ejemplo, vamos a decir, el encargado de finanzas de la organización. Entonces, puede ser que directamente ya los encuentre, así como están, filtrados en Internet, o si no, puede ser que en esta lista no aparezcan, pero igual un resultado como los que vemos en pantalla pueden ser muy útiles, porque si el delincuente puede, por ejemplo, ver que todos los correos electrónicos que se encuentran filtrados en Internet de SmartFence
son del tipo nombre.apellido@smartfence.com, por ejemplo. Entonces, el ciberdelincuente puede entrar a LinkedIn y puede buscar el nombre y el apellido del CEO de la organización al que quiere suplantar, y el nombre y el apellido de la persona encargada de finanzas a la cual le quiere enviar su engaño. Entonces ya con esos datos tiene una probabilidad muy alta de ya elaborar y tener el correo electrónico real de esas dos personas. Este es un ejemplo sencillo, donde se mencionan dos herramientas. Como les decía, herramientas de este tipo hay miles, algunas son gratuitas, otras son pagas, y esta inteligencia que se puede hacer previa al ciberataque puede llegar a ser muy, pero muy detallada. Entonces también va a depender del ciberdelincuente qué tan elaborado quiere realizar su ataque, y en ese caso, bueno, podrá utilizar más o menos herramientas. Ahora bien, hay algo a tener en cuenta, y es en las organizaciones cómo uno puede protegerse de un ciberdelincuente que está realizando este tipo de inteligencia. Y bueno, aquí mencionamos algunos consejos. Por ejemplo, uno mismo, como responsable de seguridad de una organización, puede realizar estos trabajos de inteligencia para controlar qué empleados están apareciendo en Internet cuyos correos electrónicos se han filtrado, y se pueden ir determinando distintas tendencias. Se puede ver si la cantidad de correos electrónicos filtrados se mantiene en el tiempo, si va aumentando, si disminuye quizás, y a partir de eso se pueden planificar distintas acciones. Por lo general, lo más recomendable es realizar acciones de concientización, es decir, educar de alguna manera a los usuarios, a los empleados que han filtrado su correo electrónico, para que aprendan a realizar un uso responsable de las cuentas de correo electrónico corporativo de la organización, y que también estén preparados porque al estar sus correos electrónicos públicos, aumentan las probabilidades de que reciban algún correo con un engaño como los que mencionábamos anteriormente. Y a la vez se pueden realizar algunas acciones para quitar de Internet esos correos electrónicos que están filtrados. Esto sería un poquito más complicado, pero por ejemplo, si uno de los correos que se encuentran filtrados es de una persona muy importante en la organización, se puede considerar el esfuerzo de buscar en dónde está publicado específicamente ese correo electrónico y tratar de darlo de baja. Estos son algunos consejos si nos ubicamos del lado de la defensa. Igualmente, este es únicamente el primero de los pasos. Usualmente el ciberdelincuente lo va a hacer bastante rápido, esto de buscar información, organizarla y listo. Y una vez que ya el ciberdelincuente tiene el correo electrónico de sus víctimas y otra información que considere de relevancia, lo que va a hacer elaborar el ataque. El ataque básicamente va a consistir en un correo electrónico que contiene un engaño. El engaño va a utilizar técnicas de ingeniería social. Las técnicas de ingeniería social, por lo general, buscan engañar a la persona a través de distintos conceptos, por ejemplo, generándole una sensación de urgencia, o generándole miedo, o generándole una sensación, por ejemplo, de solidaridad frente a alguna causa. Hay libros completos sobre ingeniería social, pero con algo tan sencillo como esto, este es uno de los ejemplos más básicos de ataques, como decíamos antes, de fraude de SEO. Ya los ciberdelincuentes pueden conseguir resultados pero muy buenos. Fíjense aquí lo que hace el ciberdelincuente, como decíamos antes. Manda un email, supongamos, al responsable de finanzas de la organización, y se hace pasar por el CEO de la organización, o por un alto directivo de la organización. Entonces, le pide que realice una transferencia de dinero, y bueno, si nos ponemos en el lugar de este encargado de finanzas, cuando recibe este correo de una persona de mayor jerarquía a la suya, que le pide que realice con prioridad o con urgencia esta transferencia,
Si no está capacitado para reconocer este tipo de engaños, lo más probable es que realice esta transferencia y el dinero, por supuesto, que va a ir a la cuenta bancaria de un ciberdelincuente. Y así de sencillo es como se generan todas estas pérdidas de miles de millones de dólares por año. Luego, este es un ejemplo, hay muchísimos, miles y miles de posibles engaños que se pueden realizar. Este es el más común, pero por ejemplo otro, como para que se den una idea, incluso a veces es al revés, y lo que se hace es suplantar la identidad no de una persona de alta jerarquía, sino que se suplanta la identidad de un empleado de baja jerarquía y se envía un correo, por ejemplo, a personal de recursos humanos. Y lo que se hace es solicitar al personal de recursos humanos que el sueldo del empleado sea depositado en una nueva cuenta. Entonces, el personal de recursos humanos, si no detecta que ese correo le está llegando desde un remitente fraudulento y que no es realmente el empleado quien está pidiendo eso, va a hacer ese cambio y al mes siguiente, cuando se deposite el sueldo del empleado, va a ir a parar a la cuenta bancaria de un ciberdelincuente. Este es un ejemplo real que se estuvo viendo mucho durante el año pasado. De aquí en más, bueno, se pueden imaginar, hay muchísimas formas de engañar a la gente y bueno, por la cantidad de dinero que obtienen los ciberdelincuentes con esto, podemos ver que realmente son muy efectivas. Ahora bien, bueno, ¿cómo hacen los ciberdelincuentes para esto? Para suplantar la identidad de otra persona por email. En realidad es muy fácil. Y de hecho, en lo que queda de aquí de este diagrama, vamos a ir viendo distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, una de las formas de realizar esto tiene que ver con hacer un pequeño análisis del dominio de la organización que se quiere suplantar. Por ejemplo, si se quiere suplantar, vamos a seguir con el ejemplo de SmartFence, de la empresa donde yo trabajo, si se quiere suplantar al CEO de SmartFence, lo que hay que hacer es analizar si el dominio smartfence.com está protegido frente a este tipo de suplantaciones. Esta protección se lleva a cabo mediante registros DNS específicos para combatir la suplantación de identidad, que son los registros SPF, DKIM y DMARC. Estos registros cumplen distintas funciones. Por ejemplo, el registro SPF lo que hace es definir quién tiene autorización para enviar mensajes en nombre de cierto dominio. Esto por lo general se hace por direcciones IP. Se dice tal IP tiene permiso para enviar correos de smartfence.com. Lo que es el registro de KIM incorpora una firma digital en los correos electrónicos como una medida de autenticación, y el registro de DMARC, el último de ellos, lo que hace es comprobar que el dominio que el usuario final ve en su cliente de correo, cuando ve que recibió un mensaje de nombre, apellido, @smartfence.com, se verifica que ese dominio sea autenticado por los registros anteriores, por DKIM y por DMARC. Todo esto se realiza justamente para tratar de prevenir la suplantación de identidad. ¿Qué pasa? Estos registros muchas veces no están implementados y otras veces están implementados de manera correcta. Entonces, el ciberdelincuente, bueno, no tiene que saber nada de todo esto. Lo único que hace es utilizar una herramienta que chequea la presencia de estos registros y su configuración y simplemente dice, ¿este dominio se puede suplantar o no? Por ejemplo, aquí tengo un resultado justamente para smartfence.com. No se puede suplantar el dominio porque tiene estos registros y están bien configurados. Aquí hay otro ejemplo, que en este caso sí se puede suplantar este dominio, que bueno, yo no lo oculté, pero bueno, es un dominio que tiene algunos de los registros que mencionamos, pero están mal configurados. Entonces, su única presencia no impiden que el ciberdelincuente utilice este dominio para suplantar la identidad de una persona. Si este es el caso, lo que vendría a ser la suplantación de identidad se hace muy, muy fácil. Es algo así, acá lo podemos ver, es un ejemplo en un lenguaje de programación que es Python. Ni siquiera hace falta utilizar un lenguaje de programación, hay herramientas que ya lo hacen por uno. Pero básicamente
lo que hace el ciberdelincuente es armar un correo electrónico y lo que establece es que en el campo from, o sea, en el campo de sería del correo electrónico, pone lo que quiere, pone el nombre y el apellido de la persona que quiere suplantar y su correo electrónico. Y lo envía y ese correo ya sale y es recibido sin problemas. O sea que suplantar la identidad de una persona por email es muy fácil, lo puede hacer cualquiera. ¿Cómo hace una organización para protegerse frente a una suplantación como esta, una suplantación directa? Bueno, por un lado, configurar estos registros que estábamos viendo recién y configurarlos de manera correcta. Es decir, utilizando lo que se conocen como políticas restrictivas. Muchas veces se implementan estos registros, pero se implementan en un modo de prueba que no es restrictivo y suele quedar así y al final esos registros no sirven para nada. Al principio está bien que se utilicen estos modos de prueba, pero luego, una vez que ya la implementación avanza, la configuración de los registros tiene que ser restrictiva y permitir únicamente a los servidores de correo autorizados que envíen correos en nombre de los usuarios de nuestra organización. Si no, no. Y también otra cosa que se puede hacer es revisar, en el caso del protocolo de MARC, el tercero que estábamos mencionando antes, es un protocolo que genera reportes. Entonces, cada vez que un correo electrónico no cumple con las validaciones que este protocolo revisa, genera un reporte que llega por email con el detalle de ese correo que no está cumpliendo con lo que nosotros queremos. Entonces estos reportes está bueno analizarlos con cierta periodicidad para ver quién está tratando de suplantar la identidad de alguna persona en nuestra organización, por qué motivo, con qué pretexto, y bueno, tomar acciones al respecto. Y además, una vez más, es necesario que se eduque a todos los empleados de la organización para que sepan reconocer si reciben un correo de este tipo, donde la identidad del remitente está siendo suplantada. Esto es muy importante, ya que, como decíamos antes, por más que se cuenten con algunas herramientas, como firewall, anti-phishing, anti-spam, lo que sea, estos engaños muchas veces suelen pasar sin ser detectados y la persona los recibe en su bandeja de entrada. Si no está en condiciones de reconocer la suplantación, va a terminar siendo víctima. Y bueno, de hecho hay engaños muy elaborados que uno puede nunca enterarse que fue víctima de una estafa como esta. Bueno, ¿qué pasa si el dominio, por ejemplo, como veíamos recién, el de smartfence.com, tiene los protocolos de protección y no se puede suplantar? En realidad hay otras opciones y una de ellas es evaluar el servidor de correos de esa empresa que nosotros queremos suplantar la identidad. Por ejemplo, tendríamos que ir y evaluar el servidor de correos de smartfence.com. ¿Qué es lo que hay que buscar dentro del servidor de correo? Hay que buscar la presencia de alguna vulnerabilidad, es decir, alguna configuración que esté generando algún problema de seguridad, un sistema operativo desactualizado, o hay muchísimos factores que pueden causar que el servidor de correos sea vulnerable, y esto significa que el ciberdelincuente lo puede terminar utilizando al propio servidor de correos, por ejemplo de SmartFence, para enviar sus correos de suplantación de identidad. Es decir, aquí tenemos un grafiquito. El servidor de correos usualmente va a estar autorizado o en condiciones de enviar correos dentro de su propio dominio, de usuarios locales al servidor de correo. También va a estar autorizado a enviar correos que van desde dentro de la organización hacia afuera, y el ciberdelincuente podría estar utilizando ese servidor de correo para, desde afuera, enviar un correo electrónico dentro de la organización. Esto, bueno, hay también incluso distintas herramientas que automatizan este tipo de chequeos. Entonces, el ciberdelincuente puede, nuevamente, no saber la parte técnica,
y ejecutar una herramienta que le diga, bueno, el servidor de smartfence.com es vulnerable o no para llevar adelante este ataque. Y bueno, aquí también entra en juego qué hacen los responsables de seguridad de cada organización para protegerse frente a algo así. En este caso, bueno, lo que hay que hacer es que la misma organización tiene que chequear las propias vulnerabilidades de su servidor de correo y tiene que realizar lo que se llaman procesos de hardening, que vendrían a ser procesos que están destinados a analizar estas vulnerabilidades y corregirlas, al menos a todas las vulnerabilidades conocidas, porque siempre hay vulnerabilidades desconocidas en las que no se puede hacer mucho, de manera de tener el servidor de correos lo más protegido posible y evitar que un ciberdelincuente pueda hacer algo así. A su vez, siempre es bueno, nuevamente, concientizar o educar a los empleados, porque si bien se puede solucionar un montón de problemas o de vulnerabilidades del servidor de correo, siempre puede haber alguna que se nos escape y los empleados de la organización pueden terminar recibiendo nuevamente un correo de phishing, un correo con un engaño. Entonces, siempre hay que educar a todos los empleados para que estén preparados frente a una situación como esta. Y bueno, incluso hay un camino más si suponemos que el dominio de la organización no se puede suplantar porque tiene todos sus registros en regla. A su vez, no hay ninguna vulnerabilidad que se pueda aprovechar para utilizar ese servidor de correo y enviar los correos de suplantación de identidad. Parece que el ciberdelincuente se puede estar quedando sin caminos, pero siempre le queda una opción más que ya se escapa de todo control técnico que puede realizar la organización, y es que si no puede utilizar el dominio de la organización que se quiere suplantar, va a utilizar uno parecido. Y para derivar ese dominio parecido, va a utilizar distintas técnicas. Puede agarrar el dominio y quitarle una letra, puede añadir una letra, puede reemplazar una letra por otra que visualmente se vea parecida, eso se conoce como un homoglifo. Se pueden diferir un carácter del original al nombre de dominio. Por ejemplo, acá yo tengo varios ejemplos con LinkedIn. Esos son todos nombres de dominios alternativos a LinkedIn que en un vistazo rápido pueden pasar desapercibidos, que son diferentes, y a través de un dominio como este también se puede llevar adelante un engaño. De hecho, bueno, todas esas combinaciones para crear dominios alternativos que visualmente son similares al original, también se pueden hacer utilizando herramientas gratuitas, ni siquiera hay que pensarlos. O sea que los ciberdelincuentes, como se puede ver, tienen servidos un montón de herramientas para hacer todos estos engaños de manera muy sencilla. Entonces, bueno, lo que se puede hacer también como organización para protegerse frente a algo así es también generar, utilizar estas herramientas que te generan todos los nombres de dominios similares al de la propia organización y revisar cuáles de ellos están siendo utilizados o no, que esto se puede saber según haciendo consultas de DNS a esos dominios y viendo si están registrados o no por área. Si alguno está registrado y está en uso, se puede ingresar a ver qué contenido hay en ese dominio para ver si se está suplantando quizá a la organización o no. Lo que hacen algunas organizaciones incluso es comprar y proteger los dominios que son similares al suyo. Por ejemplo, de los ejemplos que yo pasé recién de LinkedIn, hay algunos que el mismo LinkedIn los compró y los protegió para evitar que lo usen los ciberdelincuentes, pero siempre termina habiendo miles y miles y miles de opciones más, o sea que no es posible controlarlo al 100%. Y otra vez, se recomienda educar y concientizar a los usuarios porque tienen que estar preparados y tienen que saber que pueden recibir un engaño de este tipo. Entonces, siempre tienen que revisar, por ejemplo, con cuidado, la dirección de correo del remitente de los correos que están viendo para ver si no tienen algún carácter reemplazado o cambiado, como veíamos recién. Y de hecho, tenemos aquí al final de la charla lo que llamamos un bonus, y se muestra cómo llevar adelante
un ataque como el que vimos recién de suplantación de identidad, utilizando una cuenta de Google y salteando un montón de pasos técnicos que quizá harían que elaborar el ataque sea un poquito más complejo. Fíjense qué fácil que se puede hacer. Por ejemplo, supongan que quieren suplantar la identidad de, vamos a decir, como para hacer un ejemplo bien práctico, de una persona importante de la UTN. ¿Qué van a hacer? Los ciberdelincuentes van a crear una cuenta de Gmail con el nombre y el apellido de esa persona que se quiere suplantar. Luego, no importa qué coloquen como dirección de correo. Puede ser cualquier cosa, @gmail.com. Eso no es importante. Lo único que importa es poner el nombre y el apellido de la persona que se quiere suplantar y no va a haber ningún problema porque Google nos permite poner lo que queremos ahí. Luego, lo que va a hacer el ciberdelincuente va a ser crear un documento de Google y en ese documento escribir el engaño. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Una vez que ese engaño ya se elaboró en el documento, lo que se hace es seleccionarlo y arrobar a la víctima, a la persona que queremos que reciba este engaño. Y lo que va a hacer Google, por nosotros, o por el ciberdelincuente en realidad, va a ser enviar un correo electrónico a la persona que fue arrobada, y ese correo electrónico lo que va a tener en su cuerpo va a ser el engaño que se elaboró dentro del documento. Como asunto va a tener el título del documento y va a llegar como remitente, va a figurar el nombre y el apellido de la persona que nosotros estamos suplantando, que lo pusimos cuando creamos la cuenta de Gmail. De hecho, también se le puede poner una imagen, una foto de perfil, que se puede tomar de LinkedIn o de Internet. Entonces, aquí no hay ningún lugar, no hay nada que le esté indicando a la persona que recibió este correo que le está llegando de una persona que no es la que dice ser. Entonces, bueno, aquí, de hecho, este correo lo más probable es que llegue a la bandeja de entrada del usuario porque, ¿qué pasa? Llega de Google y Google tiene muy buena reputación en los servidores de correo. De hecho, estos protocolos que veíamos al principio, SPF de KIM y de MARC, los tiene configurados y los tiene configurados correctamente. Y todos los tipos de protección que se suelen utilizar, por ejemplo, estos mismos registros que mencionábamos, herramientas anti-spam, listas negras de remitentes o de servidores de correos que envían phishing, todo esto queda obsoleto y nada puede identificar un engaño como el que veíamos recién, que vieron que es muy, pero muy fácil de enviar. Entonces, la única opción que queda, por ahora al menos, es que, bueno, los usuarios, los empleados de la organización, nosotros como personas, sepamos que estos riesgos existen y que estemos en condiciones de detectarlos de alguna manera. En el caso que veíamos recién, no hay manera en el correo electrónico de identificar un engaño de este tipo, pero si sabemos que estos engaños existen, nos puede llegar a llamar la atención que estemos recibiendo ese comentario de esa persona, e incluso nos puede resultar raro lo que nos está pidiendo y podemos hacer un chequeo por otro lado y llamar a esa persona y decirle, che, vos me mandaste este mensaje, me pediste esto, seguramente nos van a decir que no y ahí podemos detectar el engaño. Entonces, esta es un poco la conclusión final de la charla. Siempre hay que tener a lo que se llama el usuario final dentro de las estrategias de seguridad de las organizaciones. Muchas veces las organizaciones se centran en medidas de seguridad tecnológicas, en herramientas de seguridad, y dejan de lado a la persona y no le explican todos estos riesgos, no les enseñan a reconocerlos, no los ponen a prueba para ver si sus comportamientos son seguros o no. ¿Y qué pasa? Termina llegando un ciberdelincuente, manda un engaño y caen la mayoría de los usuarios. Y bueno, terminan generando pérdidas de dinero muy grandes a las organizaciones. Todo porque no se está incluyendo justamente al usuario final en la estrategia de seguridad. Básicamente lo que hay que hacer para incluir al usuario en la estrategia de seguridad es, de manera continua, realizar dentro de las organizaciones lo que se llaman programas de concientización.
que año a año se le van enviando, por ejemplo, newsletters a la casilla de correo de los usuarios, mencionando distintos riesgos que se pueden enfrentar, por qué es importante que lo sepan, cómo protegerse. Se envían también videos interactivos o animados que terminan también explicando distintos conceptos, capacitaciones un poquito más largas sobre temas más específicos, también incluso evaluaciones, exámenes, encuestas o hasta simulaciones de estos ataques de suplantación de identidad para ver si el usuario o el empleado realmente está aprendiendo y puede reconocer un engaño de este tipo. Se puede medir si el usuario abrió el correo de simulación que les enviamos, si hizo clic en el enlace peligroso que contenía ese correo, si ingresó sus datos en algún sitio web que estaba clonado, que no era el sitio web real al que hacía referencia. Hay muchas acciones que se tienen que llevar de manera continua dentro de las organizaciones para fortalecer día a día lo que se llama la capa humana de seguridad, que vendría a ser todas las personas que forman parte de la organización. Y esta va a ser, esta capa humana, va a terminar siendo el arma principal para combatir la ingeniería social, es decir, todos estos ataques basados en engaños que otras tecnologías no terminan de protegernos al 100%. Entonces, bueno, con eso damos por terminada la charla y bueno, dejamos el espacio para preguntas. Muchas gracias, Nicolás. Excelente presentación. Felicitaciones por toda tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias por brindarnos la misma. De nada, Bueno, Alfonso. mientras esperamos que surjan preguntas del público, yo una vez tuve un mail así, no fue de dinero, porque en ese momento fue hace 10 años atrás, recuerdo ahora que vos me contaste, pero en ese momento no intentaban sacarme dinero, se bloqueó la computadora y bueno, después tuve que llamar al service de la computadora. ¿Y qué buscaban en ese momento? Atacarme, porque sí, fue un mail, fue yo metida, apreté el link y bueno, y apareció pantalla negra. Pero ¿qué buscaban en ese momento? Claro, eso, bueno, los correos que analizamos hoy son, bueno, correos que tienen como objetivo, como decíamos antes, claro, o robar información o obtener dinero, bueno, por una transferencia o por lo que sea. Eso es un grupo, digamos, de ataques que tienen ese objetivo. Hay, bueno, muchos otros posibles objetivos de los ciberdelincuentes y uno de ellos puede ser la instalación de malware. Con la instalación de malware pueden a la vez conseguir muchas cosas. En ese momento, bueno, se pudo haber, bueno, dejado de funcionar la computadora por algo en particular, y hoy en día, bueno, hasta sería lo mejor que nos podría pasar si instalamos un malware que esa sea la consecuencia. Porque, por ejemplo, en la actualidad la mayoría de los malware que se instalan son los que se llaman justamente ransomware, que lo mencionabas antes cuando, bueno, decías ahí mi presentación. El ransomware es un tipo de malware que lo que hace es secuestrar tu dispositivo. Que, bueno, a veces suena un poco raro, pero bueno, supongan que les ingresa un ransomware en el smartphone. Lo que va a pasar es que no lo van a poder usar más, van a ver una pantalla que les dice que ha sido infectado su dispositivo y que tienen que pagar un rescate para recuperarlo. Y con eso, actualmente, también los ciberdelincuentes están sacando miles de millones de dólares. Quizá a uno no le importa tanto que le secuestren el smartphone, o sí, pero imagínense si esto pasa en una organización, y pasa continuamente, que secuestran todos los dispositivos de una organización. La organización, bueno, supongamos la misma UTN, ingresa un ransomware y todos los dispositivos de la UTN quedan inhabilitados. Y la única forma de que vuelvan a ser utilizables es pagando un rescate. Y no son rescates baratos, estamos hablando de $100.000 o más. Depende de lo que quieran cobrar los ciberdelincuentes. Esto ya es muchísimo más grave. Y muchas veces
este tipo de malware, este ransomware, también ingresa por un correo electrónico. Un correo electrónico que es un engaño, a veces puede parecer una publicidad de Mercado Libre, puede parecer una comunicación interna de la misma UTN, pueden suplantar lo que quieran. Y si uno es un poquito descuidado con solamente hacer un clic en un enlace, que no debía, ya ese ransomware puede ingresar al dispositivo y se puede propagar por toda la organización. Y bueno, muchas veces no hay muchas esperanzas cuando pasa algo así. Si tenemos suerte, nos toca un ransomware que ya es medio viejito y hay una forma de, sería descifrar todos esos archivos que nos secuestraron. Pero es muy poco probable. Lo más probable es que esos dispositivos, digamos que no sirvan más, haya que formatearlos, haya que resetearlos, dejarlos limpios de cero, y haya que recuperar backups, copias de seguridad de la información sobre esos dispositivos, si es que existen, haya que recuperar toda la información que no está respaldada por un backup, y hay un porcentaje muy grande de organizaciones que cuando les pasa esto, a los poco tiempo, un mes, 2 meses, cierran, porque directamente les arruina el negocio. Entonces, sí, en este caso, por ejemplo, vuelve a estar el objetivo económico. Hace muchos años atrás, no sé, 10 años, 15, 20, muchos de los malware eran hasta cosas así un poco dañinas, como para hacer un mal nomás, pero a veces no llegaba más que eso. O sea, sí, le arruinabas la computadora a alguien, pero ya está. Hoy en día es mucho más grave, y bueno, por eso es que hay organizaciones que se dedican a esto. Se dan cuenta las mismas personas que obtienen muchísimo más dinero con la ciberdelincuencia que con cualquier otro trabajo. Entonces hay organizaciones completas que, cuando hablo de organizaciones, hablamos de organizaciones que tienen hasta servicio de soporte y de atención al cliente, que se dedican a enviar este tipo de malware, estos ransomware que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la nota de rescate en su dispositivo, usualmente tiene un número o un correo al cual llamar y sacarse las dudas, cómo pago rescate, cómo recupero mi dispositivo, y ellos atienden al usuario, a la víctima, porque justamente es un negocio para ellos. Y bueno, uno termina estando en esa situación: pago y obtengo de nuevo mis cosas, o no pago y pierdo todo. Y muchas veces, cuando se decide pagar, pueden pasar 2 cosas. Pierdo igual todo porque nunca me envían la clave de cifrado, o me la envían pero ya me dejan marcado como una persona dispuesta a pagar rescates. Entonces, de acá a 1 o 2 meses me vuelven a infectar y vuelvo a estar en la misma situación. Entonces, bueno, por eso es muy importante tratar de prevenirlo y ser conscientes de que podemos llegar a recibir, y vamos a recibir seguramente en algún momento, un mensajito. Puede ser de WhatsApp, puede ser por Instagram, por Facebook, puede ser por email, que tenga un engaño, y tenemos que estar preparados y pensar antes de hacer clic en un enlace o descargar un archivo, lo que sea. Muy bien, muy clara la pregunta. Acá tenemos una pregunta, dice: siempre encuentran la manera de penetrar a nuestros sistemas. ¿Hay que aprender a vivir con esto o existe la protección absoluta? Claro, bueno, en seguridad siempre se menciona que la seguridad al 100% no existe. Lo que se hace siempre en las organizaciones es hacer una evaluación de todos los riesgos de seguridad informática a los que la organización está expuesta, y luego se hace un plan, se le suele llamar plan maestro de seguridad, donde a través de distintas acciones se busca que esos riesgos se lleven a un nivel aceptable para la organización. Entonces, por ejemplo, lo que se puede hacer, si vamos al tema de la charla de hoy, se puede, dentro de una organización, realizar una serie de ejercicios de simulaciones de phishing y de ransomware. Se puede medir cuántos usuarios, cuántos empleados tienen un comportamiento de riesgo, cuántos usuarios medimos que frente a un engaño terminan haciendo clic en un enlace o descargando un archivo adjunto o ingresando sus datos en un sitio de phishing. Y con esa medición nosotros podemos saber cuál es el grado de exposición de nuestra organización a ser víctima de un ataque de phishing.
Por ejemplo, si el 40% de los usuarios tiene un comportamiento de riesgo, sabemos que ese 40% está exponiendo a la organización a ser víctima de un ataque de phishing, como los que veíamos hoy. Entonces, una vez que conocemos el riesgo, podemos tomar medidas para disminuirlo. En este caso sería establecer y llevar adelante programas de concientización para año a año bajar ese 40% a un porcentaje que la organización defina como aceptable. No va a ser 0% porque es imposible, pero se puede definir un 5 o un 10%, depende de la cantidad de usuarios de la organización, que se considera aceptable. Entonces realizar un plan de concientización para llegar a ese porcentaje y luego mantenerlo en el tiempo. Bien, muchas gracias por tu respuesta. Aquí aparecen felicitaciones, excelente presentación, muy claro y oportuna. Bueno, muchas gracias. Excelente, Nico, la presentación, súper claro y práctico. Sí, recién te estaba por preguntar que vos en la presentación dijiste que todo esto comenzaba en un correo electrónico, pero por un WhatsApp, vos ahora mencionaste que por WhatsApp o Instagram también puede ser. Siempre son links o sí, siempre un engaño que tiene un enlace o tiene un archivito para bajarse. Lo que pasa es que el email sigue predominando. Los informes de ciberseguridad indican que aproximadamente el 90-95% de los ataques anuales son por email. Eso, por ejemplo, lo indica un informe los dos primeros, sería la primera mitad, perdón, del 2021, indica eso. Pero sí, sigue, de a poquito ese porcentaje va a ir cambiando. Lo que pasa es que el correo electrónico es una de las herramientas principales para las organizaciones. Por ahí WhatsApp, Instagram, Facebook son más a nivel personal o para organizaciones más pequeñas, no es el caso de todos, pero por lo general. Y el email es una herramienta corporativa ya extendida a nivel mundial y que utilizan todas las organizaciones grandes, y por lo general muchos de los ciberdelincuentes prefieren realizar ataques de mayor magnitud. Pero ataques de WhatsApp, podemos hacer 5 charlas con ataques de WhatsApp, porque hay un montón. También por Instagram, cada tanto verán que alguna página de Instagram que ustedes siguen dicen, me hackearon la cuenta, abrimos una nueva. Todo nace por engaños. Es la forma más fácil de vulnerar una cuenta, es a través de engaños. Entonces, por eso la ingeniería social es tan efectiva. Es mucho más fácil para un ciberdelincuente engañar a una persona que ponerse a ver qué vulnerabilidad puede tener el dispositivo, cómo explotarla, y bueno, es toda una parte técnica que pocas personas tienen la capacidad de hacerlo, pero engañar a alguien es básicamente buscar en Google algunos ejemplitos y mandarlo, y usualmente va a tener éxito. Bien. Acá tenemos 2 consultas más. Dice, es muy difícil convencer a la gerencia el invertir en esto cuando no es palpable el posible inconveniente. ¿Hay ejemplos concretos que se pueden mostrar? Sí, en realidad lo que se hace, justamente, bueno, ayer di una charla de ese tema. Lo que se hace para convencer a las gerencias de las organizaciones que no están convencidas en concientizar a los usuarios, en realidad hay que hacer una aclaración. Hoy en día son cada vez más las organizaciones que realizan concientización de usuarios. De hecho, en otros países, por ejemplo, en Europa existe el Reglamento General de Protección de Datos, al cual todas las organizaciones de Europa tienen que cumplir, y exige que realicen concientización. Si no, tienen multas de muchos miles de euros. Entonces, Europa, por ejemplo, todos tienen que concientizar. Quizá en América Latina a veces es un poquito más difícil, pero organizaciones como bancos, seguros, empresas de telecomunicación ya lo están haciendo, y termina siendo un poco más complicado en otros tipos de organizaciones actualmente en Argentina. De a poco van surgiendo normativas que exigen que las organizaciones hagan programas de concientización. Entonces, en este caso, lo terminan haciendo obligadas, pero lo hacen. Y si no hay ninguna obligación, igual uno como responsable de seguridad quiere hacerlo, lo que se recomienda es hacer estas simulaciones de phishing que mencionábamos antes, medir el nivel de riesgo, y ese nivel de riesgo comunicarlo de una manera gerencial a la organización. ¿Por qué? Porque justamente hay, lo que yo presentaba en una charla ayer es un método donde
podemos tomar todos los indicadores técnicos de las simulaciones de phishing, por ejemplo, cantidad de usuarios que hicieron clic en un enlace, cantidad de usuarios que ingresaron sus datos en un correo de phishing y demás, y transformar todo eso en dinero, y decirle a los altos directivos, la organización está expuesta a incurrir en estos gastos y darle una serie grande de indicadores, de hasta 20 indicadores de costos tecnológicos y de negocios con distintos escenarios, por los comportamientos inseguros de los usuarios. Y la alta dirección, cuando le hablamos en dinero, nos va a comprender muchísimo más que si le hablamos en cantidad de clics en un enlace malicioso. Entonces, bueno, obviamente va a depender de la alta gerencia si acepta o no cubrir ese riesgo, pero por lo general cuando uno le habla en su lenguaje, nos van a entender cuál es el riesgo existe, es cada vez más relevante, cada vez son más las organizaciones que lo hacen, y bueno, si terminan decidiendo no avanzar en algo así, también es un problema ya como de responsabilidad de los mismos directivos, de no querer asumir el problema o actuar sobre él. Bien, y por último tenemos la última pregunta que dice, ¿y el dinero que se deposita en las cuentas bancarias, no se puede rastrear y encontrar a los culpables? Y por lo general hoy en día utilizan mucho las criptomonedas, los ciberdelincuentes, entonces es muy raro, no pasa, les diría prácticamente, que el dinero se transfiere a una cuenta bancaria, por ejemplo, no sé, del Banco Río, del Banco Macro, no, Claro. eso casi, prácticamente no existe. Son siempre transferencias a billeteras virtuales, donde el ciberdelincuente recibe el pago en una criptomoneda. Esto no quiere decir que no se pueda rastrear una criptomoneda, pero una vez que reciben el pago en estas cuentas, hay herramientas para lavar un poco esos activos y hacer un reenvío automático por miles de otras cuentas que terminen en otras cuentas, y bueno, rastrear todo eso termina siendo muy costoso, y si nos pasa a nosotros, por ejemplo, que tenemos que pagar un rescate y le pedimos a la policía, che, rastréenme esta cuenta, a ver, no nos van a hacer caso, porque el esfuerzo es muy grande para el pedido que podemos estar haciendo nosotros. Se puede hacer algo así en una superoperación de, no sé, un organismo de seguridad nacional o internacional, pero para casos domésticos no va a pasar. Sino también lo que hacen es abrir cuentas, sí, en bancos, pero no lo abren los ciberdelincuentes, sino que mandan a lo que todavía llaman mulas para que abran esas cuentas, lo hacen con identidades que robaron a través de otros engaños, y luego mandan también a otras mulas a sacar dinero de esas cuentas, y al final los que abren las cuentas, sacan el dinero, lo depositan a otro lado, no son los ciberdelincuentes, sino que son otras personas que quizá por una situación de desesperación terminan accediendo a realizar esas acciones. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, gracias por tu presentación, bueno, de nada. por todas las preguntas que nos has respondido, y bueno, más adelante te daremos el certificado de esta exposición. Dale. Y bueno, Dale, felicitaciones buenísimo. nuevamente por la exposición. Muchas gracias, ahí les queda mi correo, nicolás.bruna@smartfence.com. Si alguno tiene alguna duda que no llegó a mencionar la hora o lo que sea, escríbanme que les vamos a responder sin problema. Bien, bien, sí, nos queda tu email, así que todas las dudas que tengamos te las vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias, perfecto. Nicolás. Muchas gracias por Bueno. habernos aceptado. Gracias. Hasta Gracias luego. a ustedes.